en la situación política, la situación económica y social, y a partir de analizarlas, entender o plantear cómo actuar en la etapa esta que viene ahora, ¿cierto? Primero que les cuento que, para los que no conocen, es que el Partido Obrero viene de un Congreso Nacional que hemos desarrollado el fin de semana anterior en julio, una especie de gran laboratorio de análisis de la situación política nacional, la situación internacional, en donde nos hemos trazado un conjunto de iniciativas justamente para intervenir en esta etapa, una comprensión común de los problemas, un programa. Entonces, bueno, ¿cuáles son los ejes del análisis que tenemos de esta situación política? El primero es el siguiente. Lo que aparece, digamos, muy de manifiesto en la situación es el contraste que existe entre un gobierno que tuvo una votación plebiscitaria hace menos de un año atrás, en octubre del año pasado se fue 54% de los votos, y concentró con esto indudablemente una expectativa de que, a nivel popular, la idea de que un gobierno que podía continuar profundizando sus políticas, podía ofrecer incluso a una parte del pueblo que todavía no había obtenido salidas a sus reivindicaciones, esas reivindicaciones podían ser el resultado de una continuidad del gobierno y una profundización de su política. Menos de un año después, ¿qué tenemos? Un gobierno que, aún habiendo sido plebiscitado, ha tenido que operar una cantidad de cambios muy importantes, porque la política que lo sostuvo durante toda la etapa anterior y por la cual la gente en un sentido lo votó, se agotó el modelo kirchnerista. Es decir, no puede seguir gobernando en los términos que lo venía haciendo, porque estructuralmente los recursos con los que se manejaban, los métodos de intervención de la economía, ya no le permite seguir gobernando. Entonces ustedes fíjense que después de las elecciones del año pasado el gobierno ha ido rompiendo y chocando fuertemente con sectores clave que lo llevaron al poder y lo sostuvieron. Un ejemplo, Moyano y la CGT. Otro ejemplo, fuertes grupos capitalistas que eran muy socios muy estrechos del gobierno, como el Kenasi, que había entrado como socio estrecho, como Brito, que es el banquero de la banca Franco Macro, ahora con Mindling, de las compañías eléctricas, uno de los empresarios amigos del poder, ¿no es cierto? Y a lo largo de todos estos meses han tenido que chocar, han tenido que ir enfrentándose con quienes, o con muchos de los que, siendo grandes factores de poder económico, sindical y demás, en octubre del año pasado estaban junto con el gobierno, cerraron filas y explicaron en parte esta gran votación que tuvo Cristina. Es decir, un gobierno ganador que tiene que empezar a romper con una buena parte de la base social que lo sostuvo para llegar en octubre a ese resultado. La razón, ¿cuál es? No puede, como les decía recién, seguir gobernando los términos que lo venía haciendo. La masa de, por ejemplo, entonces ahí empiezan algunos aspectos claves de la crisis que lo obliga a mirar una serie de cambios. En la charla de esta vamos a tratar de entender cuáles son esos cambios y a dónde los llevan y cómo actuar frente a ellos. ¿Sí? Una de las bases de crisis, digamos, del régimen K es la crisis fiscal. El gobierno no tiene ya los recursos que en el pasado le permitieron intervenir en la economía, por ejemplo, con una masa muy grande de subsidios, de casi 80.000 millones de pesos por año del Estado, con los cuales el Estado fue interviniendo, garantizando la rentabilidad económica de una serie de sectores, subsidiando, por ejemplo, tarifas de servicios públicos, la electricidad, el transporte.
ese mecanismo de intervención, como resultado de tener una caja fiscal muy importante, ya no está disponible. No puedo seguir interviniendo bajo esa forma por las contradicciones que el propio modelo económico del kirchnerismo ha generado. Por ejemplo, lo que era la gran fuente de ingresos fiscales, que era la exportación de soja, lo sigue siendo todavía. Sin embargo, así como es una gran fuente de ingresos fiscales, por otro lado, hay nuevos gastos del Estado, por ejemplo, la importación de combustibles, producto del desabastecimiento que tiene el país, materia petrolera, eléctrica, que es una importación que este año va a llegar a cerca de 10.000 millones de dólares. Entonces, lo que es la ventaja de un gran menor de recursos por exportaciones de soja, entra por un lado, por la exportación de la soja, pero se va por el otro lado, para poder compensar el desastre de la política petrolera de este gobierno, que sostuvo, y ahí vemos una de las grandes crisis y de las intervenciones que el gobierno ha tenido que tomar, que sostuvo con Repsol una explotación petrolera en caída año tras año, una caída de las inversiones, una caída de la producción, una caída de las reservas y una fuga sistemática de capitales durante todos estos años. Como resultado de esa complicidad o de ese sostenimiento del gobierno de esta forma completamente parasitaria de la producción petrolera, aparece esta consecuencia de un gran agujero fiscal. Es decir, el gobierno se ha hecho, la Argentina se ha hecho un país importador neto de combustibles y de energía, y entonces lo que es la ventaja comparativa de la exportación de la soja y los recursos fiscales que esto producía y todo lo demás, resulta que ahora se agota porque lo que entra por un lado se va por el otro, como resultado del desastre energético. Entonces tenemos una crisis fiscal muy aguda, que entre otras cosas está alimentada por este problema. Entonces, el Estado tiene que discutir salir del esquema de subsidios de la economía y esto plantea alterar un montón de relaciones económicas. Por ejemplo, la rentabilidad de las empresas que mantenían un nivel de ganancia porque el Estado ponía subsidios. A medida que esos subsidios empiezan a retirarse, el negocio, digamos, del funcionamiento de esos servicios públicos cambia. Y entonces viene la alternativa de decir que las empresas de servicio recibían por subsidios, lo van a poder reemplazar aumentando las tarifas. Ustedes habrán visto todas las tensiones que se han producido este año ya, a partir del retiro de ciertos subsidios y la presión para que eso se traduzca en aumento de tarifas. Habrán visto, por ejemplo, que es una de las principales fuentes de choque entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la transferencia del subterráneo. ¿Y quién de los estados subsidia el funcionamiento del subterráneo? Y habrán visto que el boleto del subterráneo pasó de $1 a $2,50. Como resultado, como emergente de estas contradicciones, del agotamiento de una caja fiscal, ¿no es cierto?, que permitía, digamos, el funcionamiento de una serie de servicios y de actividades económicas, porque estaba esa caja. A medida que la caja esa ya no está, ese recurso disponible, aparecen todos estos choques en las relaciones económicas y por supuesto también en las relaciones políticas al interior del gobierno entre la clase capitalista. Porque básicamente cambia, agotado el esquema del modelo kirchnerista, cambia entonces la forma en que se sostienen buena parte de los negocios en este país. A su vez, la crisis esta está alimentada porque el kirchnerismo llegó al poder, ustedes saben, en 2003, después de que el país había quebrado en 2001, estaba la economía argentina totalmente quebrada, la cesación de pagos, ¿no es cierto? Entonces, ellos armaron un esquema en el año 2003 con estos nuevos recursos
para rescatar al capital argentino, particularmente a las compañías de servicio, con estos recursos del Estado. Y le garantizaron, ¿cierto? Empresas que estaban quebradas, le garantizaron salir, digamos, de este cuadro de quiebra sobre la base de esos recursos. Ahora, las empresas mantuvieron su tasa de rentabilidad, pero no invirtieron en la estructura de los servicios. Entonces, un ejemplo claro es el del petróleo, pero otro ejemplo claro es el del ferrocarril. Está prácticamente desestructurado, desinvertido, ha terminado en este desastre de 11, ¿no es cierto? A pesar de que quienes tuvieron por parte del kirchnerismo la administración de ese ferrocarril recibieron 600 millones de pesos en subsidios de parte del Estado, ¿no es cierto?, que no fueron a parar al tren. Es decir, la rentabilidad de estos tipos se mantuvo, se han vuelto nuevos ricos, ¿no es cierto?, con los subsidios estatales, pero dejaron una crisis en la estructura del sistema de servicios, así como la estructura del sistema petrolero se fundió porque no hubo inversiones, cayó la producción, se fugaban los capitales. La estructura de los trenes colapsó porque este capital de empresarios amigos del poder, ¿no es cierto?, no fue a parar a los trenes. La estructura del sistema eléctrico está prácticamente quebrada en Argentina. Ustedes saben que las compañías eléctricas están casi todas se quiebran. Casi todas. Y así como el Estado tuvo que intervenir en el caso de IPF, ahora, lo podemos comentar un poco si quieren, está teniendo que intervenir en todo el mercado eléctrico. Y nosotros en Salta tenemos un conflicto, que abarca también a Catamarca, con la empresa transportadora de energía se llama Transnova, que es la empresa que transporta la energía en alta tensión en todo el noroeste argentino. Las denuncias que hacen los trabajadores sobre la situación de la empresa es que el sistema eléctrico está tan desinvertido en las redes, en el mantenimiento de las centrales, de la red de alta tensión, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de este aspecto, que se parece mucho a los trenes de Sarmiento. Es decir, han recibido una enorme cantidad de guita todos estos años en subsidios, eso no ha ido a parar a las inversiones en el sistema de transporte eléctrico y ahora tenemos una amenaza de colapso eléctrico. Entonces, el kirchnerismo que armó con esa masa de recursos fiscales un rescate de los negocios de las privatizadas y demás, a los que les ha ido muy bien, como dice Cristina Kirchner en alguno de sus discursos, dice: a ustedes los capitalistas han ganado plata con la para conmigo, dice Cristina Kirchner. Lo dijo en varios discursos. Y es cierto, han ganado plata con la para. Particularmente los que han hecho negocios con recursos del Estado. Sin embargo, la han ganado sobre base de un parasitismo total. No invirtieron un peso y plantean o colocaron a un país en una crisis completamente estructural. Es decir, ¿cómo es un país? ¿Cómo es un país donde los trenes llevan a la muerte? El sistema eléctrico te deja sin luz. Tenés que importar petróleo y combustible después de haber estado autoabastecido hace unos 10, 12 años atrás, tenemos autoabastecimiento completo. ¿Cómo es un país? Está estructuralmente en quiebra este país. Sin embargo, tenemos esta quiebra de la estructura básica del país después de unos 7 u 8 años. Y si ustedes toman las cifras, no sé si acá les interesa la economía o siguen los temas económicos, si ustedes toman las cifras de la economía del país o leen los diarios, que estén muy interesados en la economía, van a ver que los datos de la economía argentina son: este año la economía crecerá el 8% del Producto Bruto, al siguiente el 7%, el 8%, el 9%. No existe, si ustedes toman todo el siglo pasado, no hay 6 o 7 años, 8 años, en donde un año tras otro la economía argentina haya crecido tanto. No hay una serie tan positiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después de una serie tan excepcional y tan positiva de crecimiento económico, ¿qué es lo que nos estalla? Nos estalla una crisis estructural. Petróleo, trenes, energía eléctrica y ahora también, ¿no es cierto?, una crisis fiscal. Se sostuvo el funcionamiento de la economía capitalista con mecanismos completamente parasitarios.
subsidiando la ganancia capitalista con los recursos del Estado, haciendo intervenir al Estado como una manera de transferir recursos de la economía, ¿no es cierto?, al capital. Y esto es lo que se agotó. Cuando hablamos del agotamiento del modelo kirchnerista, estamos hablando de que esto que tenía estas características tan particulares de récord de ganancias en la economía capitalista, récord de ingresos fiscales, ¿no es cierto?, alimentó un desarrollo parasitismo de los negocios parasitistas, de los negocios capitalistas, y hoy eso se agotó. ¿Por qué? Ya no son los tiempos de esos recursos extraordinarios a nivel fiscal, empieza a golpear la crisis económica mundial en la Argentina, y cuestiones estructurales como estos temas de fondo, de la crisis del transporte, de la crisis del petróleo, de la electricidad, ya aparecen de un modo que no pueden ser soslayadas. Es decir, si queremos tener petróleo hace falta pegar un viraje y abrir una nueva etapa de inversiones muy importantes, porque si no, la situación es insostenible para la economía argentina. Entonces tenemos un gobierno que alimentó ese proceso, fue cómplice de ese proceso. Los amigos del gobierno se hicieron ricos con esos recursos. Por ejemplo, el que nace y que entró a IPF, entró porque el gobierno facilitó que entrara sin dinero. Se volvió empresario de la nada, se volvió un empresario superpoderoso, digamos de la nada, no de la nada totalmente, pero al calor de una complicidad política con el gobierno. Para el gobierno, cuando tiene que plantear esta supuesta nacionalización de IPF, lo hace teniendo incluso que chocar con ese grupo económico porque no va más esa política. Es decir, hay cosas que son absolutamente estructurales del país. Es decir, uno no puede estar sin petróleo. No hay economía, no hay modo. Y un país que no tiene autonomía energética no es un país. Es una colonia en todo caso. Entonces, el primer punto que yo quería explicarles es este, es decir, nosotros tenemos una nueva etapa política que está marcada por el agotamiento del modelo kirchnerista. Y ese agotamiento implica todos los choques políticos y sociales que tenemos a lo largo de este año. Explica, por ejemplo, los choques al interior del oficialismo, les decía el tema de la crisis con Moyano, lo cual es una base de la crisis con Moyano. Que Moyano defiende de golpe los intereses de los trabajadores, cambió, ya no es más el que era antes, ahora se ha vuelto en un verdadero sindicalista que defiende al pueblo. No, sigue siendo el de antes, pero es un empresario. Y vive de los negocios que tiene a partir de manejar enorme masa de dinero de las obras sociales y de los negocios que tiene como empresario de la recolección de la basura en muchos lugares. Ahora, entró en conflicto con el gobierno por un problema de caja, porque el gobierno se metió con una parte, se quedó con una parte del dinero que hasta ahora administraba Moyano las obras sociales. Entonces tiene un conflicto que tiene que ver con esta crisis fiscal. El gobierno empieza a meter mano en distintas cajas y entonces lo que era una relación estrecha, amistosa y de complicidad y de sostenimiento político se rompió, cambió la base material. ¿Sí? Lo mismo pasado con distintos grupos capitalistas. Entonces el gobierno tiene que ir a medidas extremas de intervención en la economía para ver si puede, sobre esas medidas extremas, reencauzar el proceso económico y político. Incluso reconstruir una base política para seguir gobernando. En la medida que choca con sus viejos aliados, tiene que ver con qué base, es decir, sobre qué nueva base va a poder seguir gobernando. Es un gobierno que recién empieza un mandato de 4 años. ¿Cierto? Pero en pocos meses, fíjense todos los choques violentos que ha tenido. Si uno sigue lo que son el ritmo de las noticias, la violencia de los choques políticos son impresionantes. ¿Cierto? Es una dinámica de toda una gran elección importante, plebiscitaria, que dice, bueno, viene un periodo estable, porque el gobierno tiene el acompañamiento del pueblo, su política ha sido plebiscitada, vamos a una etapa de armonía, ¿no? Esto es una etapa de choque y violencia, todo tipo. Entonces,
nos importa tratar de entender en qué consisten estos choques, porque además nosotros no lo venimos a descubrir ahora, sino que cuando hicimos la campaña del Frente de Izquierda, del cual el Partido Obrero es parte, estuvimos advirtiendo a la población de que efectivamente, más allá de que en la mayoría iba a votar por el kirchnerismo, estuvimos advirtiendo de este agotamiento y estuvimos planteando que el pueblo argentino estaba colocado frente a problemas, a desafíos muy serios para enfrentar ese agotamiento. Porque de parte del conjunto de la clase capitalista, de los que están en el gobierno y de la mayoría de la oposición, de la CEMAC, el radicalismo, la RAI, todas las variantes tradicionales de la oposición, agotado el modelo kirchnerista, agotados los recursos fiscales que lo sostenían, lo que se discute de parte de todas las fracciones capitalistas es ver cómo hacen para que esa crisis del esquema económico pueda ser transferida ¿a quién? A la masa del pueblo argentino. Entonces lo que se discute es cómo hacemos para que lo que antes era subsidio ahora es tarifa que salga del bolsillo de la gente, con precios más altos de combustible, con precios más altos de electricidad, boleto de ómnibus, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para mantener, por ejemplo, cada vez una confiscación mayor de los salarios a través de este impuesto que hay sobre los salarios que se llama las ganancias, como si el salario fuera ganancia? Resulta que cualquier persona que gana más de 5.000 y pico de pesos, por trabajar paga un impuesto. ¿Cierto? Hay casi 2 millones de trabajadores en la Argentina que pagan impuesto al salario. A su vez hay 3 millones de trabajadores que no cobran el salario familiar por sus hijos. Lo han sacado. Entonces, eso tiene que ver con este agotamiento. La confiscación de la parte cada vez mayor del ingreso popular, por la vía de impuestos, por la vía de incremento de tarifas, ¿no es cierto? Una tendencia a reducir el salario, la gran batalla para que las discusiones paritarias vayan a la baja con respecto a la inflación, es decir, que los salarios vayan por detrás de la inflación. Todo un sector capitalista que dice que hay que devaluar la moneda de manera de bajar el costo argentino y mejorar, ¿no es cierto?, la rentabilidad de los grupos, sobre todo los grupos que exportan a la Argentina. Es decir, agotado, todos saben que se agotó el modelo kirchnerista y que estamos en una crisis y que hace falta un viraje en la política económica y demás. De conjunto, la clase capitalista está buscando las distintas vías para transferirle las consecuencias de esta crisis a los trabajadores. Por eso se habla en la Argentina de que estamos en una situación parecida a la de 1975. En 1975 también se habían acumulado grandes contradicciones, ¿no es cierto? Había un tipo de cambio de la moneda controlada, había fuertes presiones inflacionarias como hay ahora, ¿no es cierto? Y el gobierno en ese año dio una especie de shock, un golpe económico, con un ministro de Economía que se llamaba Celestino Rodrigo. Y aquel shock económico se lo conoce en la historia como el Rodrigazo, ¿sí? Por el apellido de este tipo. Porque, bueno, de un día para el otro devaluaron la moneda, aumentaron todas las tarifas, produjeron una gran confiscación de los ingresos populares y hicieron estallar una huelga general en la Argentina, como consecuencia de eso. Hoy tenemos de nuevo acumuladas contradicciones como las que había antes de aquel Rodrigazo. ¿Sí? Toda la clase capitalista es consciente de esto. El otro día un tipo que se llama Labaña, que fue candidato a presidente y es economista, que fue el primer ministro de Economía de Kirchner, dijo que lo que se está produciendo en Argentina es un Rodrigazo, pero en cuotas, no de un solo saque. ¿Cierto? Pero a esto vamos. Y cuando ahora analicemos algunas de las formas que el gobierno está, en las que está interviniendo para actuar sobre esta crisis, no hay que perder de vista que el tema de fondo, la tendencia de fondo es este golpe, este Rodrigazo. ¿Sí? Hay una tendencia de todas las facciones de la clase capitalista a transferir la crisis sobre la clase trabajadora, sobre los usuarios, sobre los consumidores, sobre el salario, sobre los jubilados. ¿Sí?
Esto es la tendencia de Kamokú. Lógicamente, el gobierno está tratando de evitar hacer un golpe o un shock, porque teme como la peste de que eso termine provocando en la Argentina lo que provocó el 75. Una gran reacción popular. Es decir, si hace todo esto de una sola vez, devaluar la moneda, mete un impuestazo, sube las tarifas, etcétera, etcétera, para ajustar la economía, teme que pueda haber una reacción popular que no se sabe de todo termine, ¿no es cierto? Y este pueblo ya en 2008 hecho un gobierno, el gobierno de la Rúa, que 2 años nada más antes había sacado una votación plebiscitaria contra Menem. El gobierno de la Alianza de la Rúa también había sido plebiscitado. Entonces, el gobierno de Cristina toma nota de este antecedente. Dice, yo voy a un shock económico contra el pueblo y puedo terminar tomando un helicóptero en la terraza de la Casa de Gobierno y yéndome como de la Rúa. Entonces se está dando otra política, una manera de intervenir en la economía para hacer ese viraje que en parte significa, como dice la Baña, un Rodrigazo en cuotas. Veamos, entonces, para nosotros es muy importante entender cómo es esa intervención en la economía y entender a dónde nos lleva. Porque vamos a tomar algunos ejemplos, podemos discutir mucho, no nos va a dar tiempo para si quieren el debate, podemos hablar de varios otros casos. Pero vemos el caso de IPF. En el caso de IPF, ¿cuál es la intervención que el gobierno ha tenido? Armó una expropiación del 51% de las acciones de IPF, presentó esa expropiación como si fuera la nacionalización del petróleo y la vuelta a la vieja IPF estatal, ¿no es cierto? Subordinó a la oposición política a apoyar esto. En el Parlamento fue la ley votada por mayor cantidad de legisladores de todos los partidos, esta ley, y presentó esta intervención como la recuperación de banderas nacionalistas. Entonces, el artículo 1 de la ley dice, por ejemplo, que la ley es para recuperar la soberanía energética, es decir, que el país controle sus recursos energéticos, porque si no, no puede ser, que lo manejen de afuera, etcétera, etcétera. Todo puramente discursivo. Cuando uno analiza, por ahí afuera, aquí hay un folleto, hay una serie de trabajos sobre el tema de IPF, después creando muy interesante. Nosotros decimos que lo de IPF es una reprivatización. Y se lo pinto en 2 o 3 elementos. ¿No es cierto? Punto 1, IPF solo controla el 30% del mercado del petróleo. A su vez el Estado solo compró la mitad de la empresa esa, así que va a controlar el 15%. Por lo tanto, uno puede regular y entender soberanía energética si tenés un pedacito así del total de la producción petrolera. Punto 1. Punto 2. El gobierno sacó a un grupo capitalista que es Repsol, pero al mismo tiempo dijo que la función de esta nueva IPF es asociarse con otro grupo capitalista. Y entonces se abrió una negociación con grupos norteamericanos como la Chevron, grupos rusos, chinos, de distinto origen, y está tratando de armar un ciclo de inversiones privadas, porque además el Estado no tiene la plata, por esto que yo les explicaba era especificar, no tiene la plata el Estado para hacer las inversiones y la escala de inversiones que hace falta durante muchos años para recién recuperar las reservas de petróleo. No están esos recursos. Entonces, es una reprivatización porque se fue un privado y busca una asociación con otros privados. Ahora, los privados que estaban antes, ¿saben por qué invertían? Porque querían que la Argentina paguemos los precios internacionales del petróleo. Lo cual significa multiplicar varias veces, por ejemplo, 5 o 6 veces el precio del gas, que pagamos ahora, y producir un aumento muy importante en los combustibles. Y el Estado vino resistiendo esa variación por las consecuencias económicas, sociales, sobre la población y también sobre sectores de la burguesía que por eso tenían barato los combustibles. Industriales, además que pagaban barato el gas, por ejemplo, o barata la electricidad. Ahora, la petrolera dice, yo por esta plata que me querés pagar el petróleo y el gas no invierto más.
Entonces fueron cayendo las inversiones. Ahora, las petroleras que vienen ahora, ¿qué exigen? Lo mismo que antes exigía Repsol. Es decir, quieren precios internacionales. No se ha modificado la situación. Y el gobierno no logró todavía asociarse con nadie, ¿no es cierto? Y ha establecido por un decreto una intervención sobre todo el sistema del negocio petrolero, en donde incluso sobre las empresas privadas el Estado va a hacer una especie de control. ¿Sí? Kicillof tendría que ser como el comisario de toda la actividad petrolera. ¿Sí? Tiene derecho a intervenir sobre los planes de inversión de las empresas privadas, cuánto van a ganar, cuánto van a ganar, si van a invertir, si no van a invertir. Ahora las empresas privadas dicen, mirá, tenés que mejorar la rentabilidad, tenés que darme estas condiciones. Las primeras decisiones de Kicillof fueron, por ejemplo, darle a las empresas petroleras un 300% de aumento del precio del gas. Es decir, que nosotros vamos ahora a un aumento muy importante del precio del gas para el uso común. Y en el caso de IPF ahora, por ejemplo, van a subir un 15% más los combustibles. Y van a rearmar un negocio petrolero sobre la base, como decíamos, de una reprivatización, es decir, de mejorar las condiciones del negocio, obteniendo una renta más alta para las empresas, a partir de que conceden lo que siempre las empresas reclamaron, que era dar los precios internacionales. Es decir, salir del esquema del subsidio y salir del esquema de precios regulados. ¿Sí? Entonces, cuando ellos intervienen en el mercado del petróleo, dicen que está regulada la soberanía, que es una política nacionalista, bien. Es una reprivatización. Están haciendo como una feroz intervención del Estado, ¿no es cierto? Un esquema para que, si se vuelve a armar un ciclo de inversiones capitalistas, se lo haga sobre la base de lo que las petroleras privadas reclaman. Entonces no se ha recuperado soberanía, no hay verdadera nacionalización, y es el preanuncio de tarifas en aumento y de valores en aumento del costo que finalmente lo paga quien, el usuario de esos insumos, que es la mayoría del pueblo de la Industria Nacional. Entonces ahí tenemos un modelo de intervención frente a la crisis que han hecho. Expropiación del 51% de las acciones del IPF, intervención en el mercado petrolero. ¿Para qué? Para armar una salida en términos capitalistas y en los términos de que conviene a las empresas petroleras, concediendo a lo que son los reclamos y chantajes de las empresas petroleras. ¿Qué decimos nosotros que habría que hacer si uno quiere realmente recuperar la soberanía energética y en materia petrolera? Hay que hacer una verdadera nacionalización. Significa el 100% de los recursos. Significa hay que ir por un resarcimiento por todo el robo que han hecho las compañías privadas en este tiempo, en el caso de Repsol. Ustedes saben que Repsol se la compró con una enorme deuda. Esta es otra característica del Estado. Es propia, pero es propia una empresa que está absolutamente endeudada. Tiene más deuda que patrimonio. Algo así como lo he hecho ya cuando se expropiaron las Argentinas. Cuando se expropiaron las Argentinas no tenía ningún avión propio. Compró una gran deuda. Entonces, los privados escribieron ese negocio hasta el final, endeudaron a esa empresa y el Estado, ¿a qué? A nacionalizar, a tratar la bandera certificada, no, a rescatar a una empresa capitalista que estaba fundida y absorber las pérdidas. Absorbiéndolas el Estado, después se las traspasa a todo el pueblo argentino. Esto es lo que han hecho con la petrolera. Y lo que van a hacer ahora, pues, lo voy a desarrollar ahora, hay un artículo en el número del periódico que viene ahora, con la intervención en el mercado eléctrico. De nuevo, han hecho un decreto donde Kicillof y algunos funcionarios más intervienen todo el sistema del mercado eléctrico. Controlan todo lo que pasa con las empresas y ciclo de inversiones, tarifas y todo lo demás. Entre otras cosas, con esa intervención van a absorber las deudas de empresas que son privadas y la va a absorber el Estado. Y por los mecanismos que habrá que ver cuáles van a ser exactamente, van a terminar transfiriendo esas deudas al usuario del servicio eléctrico en este país. Entonces es una gran intervención estatal, que parece que fuera de golpe, como la pintan algunos kirchneristas, dicen, no, ahora
tenemos un Estado que va a planificar. Ahora el Estado controla todo. Controlamos la producción petrolera, controlamos las empresas eléctricas. Ahora va a haber un plan en función de los intereses del país. No, es una intervención para rescatar negocios que los privados han llevado a la quiebra, que los han endeudado, que los han fundido, no harán penal. Para colocar dinero público a salvar esto, para conceder o garantizar la rentabilidad por la vía de esta intervención estatal. Entonces, mal se puede imponer un plan en materia petrolera o en materia de energía eléctrica, mal se puede imponer una planificación que tenga que ver con el interés social. Porque es correcto que el Estado intervenga para lograr una planificación, es correcto, porque se supone que el Estado puede intervenir en función del interés común, del interés de todos nosotros, del pueblo argentino, que intervenga en el mercado petrolero y diga lo siguiente: vamos a darnos una política para que en 5 años este país ya se autoabastezca, vamos a garantizar precios bajos para que de los insumos para que se pueda desenvolver la industria, vamos a ampliar la capacidad de destilación para que... y uno arma un plan como parte de la política de desarrollo nacional. No es eso lo que está haciendo el gobierno. La intervención del gobierno es un rescate de negocios privados, de empresas endeudadas, fundidas, con dinero público. Cuando interviene le va a dar las concesiones que las empresas quieren, más precio, más tarifa. Entonces, es muy importante tomar cada una de estas medidas que el gobierno está tomando, intervenir en la economía, entender cómo funciona, porque bajo esta forma particular, que se la presenta ante los ojos del pueblo como una tentativa de defender al pueblo frente a esta crisis, de garantizar el servicio eléctrico, garantizar el abastecimiento de combustible, en realidad hay un fenomenal rescate del capital privado contra el interés del pueblo argentino. Y eso es un asunto decisivo, creemos nosotros entenderlo, porque es cierto que el Estado tiene que intervenir, que hace falta para enfrentar esta crisis cambios muy importantes. Pero si se pretende conciliar esa intervención del Estado con la defensa de las grandes corporaciones capitalistas, con la defensa de los intereses de las petroleras privadas, con la defensa de los intereses de los dueños de las compañías de electricidad, entonces la intervención del Estado va a ser en defensa de esos intereses y no del pueblo argentino. Y esto es lo que está en discusión. En este marco habría que entender también lo que pasa con el problema de la actividad minera y la polémica sobre la mega minería. El gobierno de Kirchner, ustedes saben, ha declarado política de Estado el fomento a la mega minería, a la minería a cielo abierto. Y es uno de los pocos terrenos en donde incluso en medio de esta crisis no ha promovido demasiados cambios. Ahora vamos a ver algunos cambios sí ha promovido. No es en donde más cambios se están promoviendo. La actividad de la mega minería en todos los años ha tenido crecimiento absolutamente récord. Las estadísticas económicas, los giros de masa de millones de dólares al exterior como resultado de la producción del oro en la Argentina. Bueno, provincias como Catamarca son un ejemplo de haber ido a fondo con el desarrollo de este modelo minero. La lumbrera está ya llegando a su fin, ¿no es cierto? El ciclo productivo son casi 13 años. Entonces acá lo que hay que ver es cuál es el balance que se hace de haber tenido al gobierno a fondo a fomentar este esquema de explotación bajo esta forma de recursos mineros. No voy a entender, el compañero me dice que es muy conocido acá, cómo es la matriz de la megaminería y demás, y que nosotros podemos en el debate hablar sobre el punto, pero me interesa analizarlo sobre todo desde el punto de vista social y económico. Catamarca aprobó hasta el final esta forma de explotación de la minería con la lumbrera. Se puede hacer un balance, no es cuestión de discurso. Es decir, bueno, mira que va a pasar esto con la mega minería.
Después de agotado la rumbrera, uno puede decir de que Catamarca tiene las ganancias más extraordinarias para estas compañías, y sin embargo hoy es cabeza a nivel nacional de desocupación. ¿Cómo es posible que la provincia, donde la mega minería, que dice que es el futuro de los pueblos y que además da los datos de las mayores ganancias, etcétera, etcétera, tenga 11,7 de desocupación según el índice del INDEC, que es siempre para abajo, no mentiroso del todo? Salta y Catamarca en cabeza. Catamarca primero. El índice de la desocupación. Catamarca paga los salarios con 15 días de atraso. Los empleados públicos. La situación de las economías municipales está en la norma, es fiscal muy seria. Los indicadores de pobreza de la provincia. Entonces, uno de los grandes terrenos de intervención del kirchnerismo en el terreno económico fue el fomento a esta asociación con las multinacionales para la minería, para la mega minería, para la minería a cielo abierto, etcétera, etcétera. También bajo esta forma muestra su crisis, ¿no es cierto? Porque ellos insisten en impulsar, en defender la continuidad de este esquema, de este modo de explotación de los recursos naturales. Pero donde se fue hasta el final con esta política, tenemos las consecuencias sociales y económicas que tenemos. Entonces, en esto también hay que discutir en qué punto estamos con el modelo kirchnerista. ¿No es cierto? Hemos llegado hasta el final, con un gobierno que en nombre de banderas nacionales y populares, sin embargo, ha colocado los recursos naturales no renovables al servicio de estas multinacionales, con todas las objeciones que hay, no solo económicas, sino ambientales y de todo tipo, de esta forma de tratar esos recursos. Nosotros rechazamos, ¿no es cierto? Entonces, en este... Sí. ¿Por qué no? Si la mayoría del país está de acuerdo con que la minería es mala, yo a lo que prefiero es que el presidente no tiene informante, algo que le digan, que esto está mal, que la gente piensa diferente, que le digan y le informen para que cambie algo por lo menos. Mira, la presidenta sabe todo. Sí, sí, es que sería muy ignorante para no prender los noticieros a la mañana sin informarse de lo que haya. Pero no solo sabe todo, sino que en este país, vos muy bien señalás, ha habido grandes desarrollos de movimientos populares contra la megaminería desde Esquel, hace 10 años, y el plebiscito que prohibió la minería del oro en aquella localidad, hasta todo el enorme movimiento de Catamarca, de todo lo que hemos vivido todos estos años. El problema es que es un gobierno jugado a la defensa de esos negocios. En primer lugar, la propia provincia de Santa Cruz, que es donde más desarrollo tiene toda esta alianza para proteger estos negocios y estos métodos. Es decir, el gobierno de los Kirchner es un gobierno de gran capital. Sin embargo, este es el problema político que tenemos que discutir en esta charla y que hay que discutir todo el tiempo. Es el gobierno de estos grandes capitales que van contra el interés de la mayoría del pueblo argentino. No solo en la minería, sino en otros terrenos, pero no en el caso minero. El problema es que disimula. Sí, sí. Se presenta, al contrario, como un gobierno nacional y popular. Dice que se quiere recuperar el IPF. No tengo ninguna de esas. Facilitando que reviente el IPF y que la vacíe, y que vacíe las inversiones. Puede ser A ver, entonces, cuando habla de es la única actividad donde se lleva el 75% neto del total del facturado por todos los conceptos. Y crece. Es decir, que es una cosa escandalosa. Ahora la presidenta sostiene esto también porque en parte recursos fiscales que vienen de esta minería hasta ahora sostuvieron este modelo CAP. ¿Sí? Esta forma de intervención del Estado. Y además, porque han armado bajo distintas formas, yo les voy a explicar algunas, un esquema para hacer socios menores. Es decir, está el gran negocio de la minera multinacional, pero después hay una empresa local que, bajo distintas formas, se queda con un pedacito de esa renta. Es
Es decir, son socios menores de un parasitismo de esta explotación. ¿Sí? Una parte porque maneja recursos que entran al Estado y otra parte por una asociación directa, porque son proveedores, ¿no es cierto? Hay un entrelazamiento social que justifica este asunto de que ella contra la voluntad popular siga adelante con este asunto. No es solo filosofía, digamos, ¿sí? Entonces, en el tema de la minería se tocó fondo porque ya está la experiencia. Sin embargo, el gobierno que insiste es más de lo mismo. El gobierno, en este punto, se ha dado al contrario una estrategia para enfrentar a toda esa opinión pública que sabe que es contraria y para enfrentar a los pueblos. Por ejemplo, este año, a principios de este año se produjeron varias novedades, ¿no es cierto?, que tienen que ver con enfrentar a los pueblos y quebrar esa resistencia. Este año se constituyó la OFEMI, que es una organización de provincias mineras, Organización Federal de Estados Mineros, ¿sí? La integran todos los gobernadores de provincias mineras. Esa OFEMI se organizó como una respuesta a las pobladas. Firmaron un acta que tiene 8 puntos y dice que es para optimizar el trabajo de las compañías mineras y para que la minería sea compatible con el interés de las provincias. ¿Sí? Y tratan de dar una respuesta a todos los reclamos de la población. ¿Qué dicen en esta OFEMI los gobernadores? Integran también Corpari, ellos dicen que de ahora en más ya no va a ser solo un negocio de las privadas multinacionales, que ahora viene la fase donde los estados provinciales se van a asociar. Y entonces, bajo la forma de una asociación, ¿no es cierto?, van a quedar en las provincias más cantidad de recursos de lo que quedaron hasta ahora. Entonces, en todas las provincias han fundado empresas estatales mineras. Acá hay una que se llama COFEMA, ¿puede ser? En Salta hay una que se llama Rensa, y hay una que se llama Fomicruz en Santa Cruz, y así hay. Que son empresas del Estado dedicadas a la minería. Entonces, en los nuevos proyectos, dice el gobierno, vamos a ir asociados, vamos a ir como socios. La provincia va a ser socia de las empresas mineras privadas. Y entonces ahora va a mejorar, digamos, el problema del destino del fondo. Bueno, es muy tramposo todo esto, porque en el mismo acta donde dice que ahora se van a asociar, primero la sociedad va a ser minoritaria. Por ejemplo, la COFEMA de acá va a tener el 5% del emprendimiento X junto con la, ¿cómo se llama la compañía acá? La Yamana, o con la otra, la Equistrata, o alguna de las compañías estas, ¿no es cierto? Entonces va a participar en un 5%. Pero en los acuerdos aparecen también responsabilidades de la provincia. Va a implicar, por ejemplo, que si la provincia tiene una mayor renta, hay un artículo 8 del Pacto que han firmado los gobernadores que establece que una parte muy importante de esa renta hay que reinvertirlas en fondos para infraestructura, es decir, caminos, redes eléctricas, líneas de gas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para las minas. Entonces, lo que entra por un lado como nuevo recurso para el Estado, vuelve como inversión. Por ejemplo, la provincia de Salta hizo un gasoducto que va a San Antonio de los Cobres y va por la Puna, donde no hay gente, no hay habitantes prácticamente, un enorme gasoducto para llevar un montón de gas, costó 60 millones de pesos. ¿Para qué ese gasoducto? Para las mineras. ¿Sí? Entre otras, para la minera esta de la Pintano que hace litio, pegado a la Argentina, en Santelmo. ¿Y todo pagado por el Estado? Todo financiado por el Estado. ¿Entendés? Entonces el Estado de Salteño, por ejemplo, recibe 3 millones por año de la minería. Solo el gasoducto salió 64 millones de más. Vamos a tardar 15, 30 años solo en recuperar la gasoducto. Entonces, es muy interesante para analizarlo, este acta que han firmado los gobernadores cuando constituyen
la OFEMI establece en un artículo 8 que se va, a partir de esta asociación, se va a armar un fondo para infraestructura minera, que son todas estas cosas. Que de otro modo, ¿quién tendría que invertir? Las propias mineras. O sea que las empresas lo que te ceden por un lado para asociarse con una empresa estatal, lo recuperan por el otro porque el Estado se hace cargo de inversiones que correspondería hacer a ellas. ¿No es cierto? También hay un elemento político acá, porque ¿qué pasa? Si ahora era la compañía australiana, no sé cuánto, la compañía yankee, qué sé yo, ¿no es cierto? Eran los extranjeros que lo venían a robar, ahora no. Cuidado porque ahora somos nosotros, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces fíjense que es una manera de enfrentar las pobladas. ¿Por qué dice la gente? Encima que nos roban, contaminan, son extranjeros. No podemos estar peor, ¿no es cierto? Entonces, no, ya no, ahora estamos socios. ¿Sí? Entonces, esto viene con trampa. Han hecho un armado político para imponerle a los pueblos, ¿no es cierto? La continuidad de este negocio de la megaminería. Una de las armas que han armado es este tema de la OFEMI, la asociación, etc. ¿Cómo enfrentamos esta cuestión? Así como vimos el problema de que hay que tener un programa frente a la cuestión petrolera, decir si ellos intervienen para rescatar un negocio y no va con el interés nacional y demás, ¿qué habría que hacer? Bueno, ¿cómo enfrentamos el problema de un gobierno que ratifica su política de defensa de la megaminería y que se dan nuevas políticas para intervenir como esto de la OFEMI, para presentar en otro envase la misma política, para ver si bajo esta forma pueden hacer pasar lo que bajo otras formas provocó una gran reacción popular. Nosotros creemos que es necesario, es muy importante. Ayer tuvimos una reunión con compañeros de Andalgalá, que son protagonistas importantes del movimiento de la asamblea, contra la megaminería, y creemos que hace falta un gran debate en el movimiento ambientalista, en el movimiento de los pueblos, en relación a con qué estrategia se puede desenvolver en la actual etapa la lucha contra la megaminería. Creemos que hace falta un debate porque el Estado se ha dado una política para quebrar los movimientos, para cooptarlos, para reprimirlos, ¿no es cierto? Ha constituido esta asociación, esta OFEMI, para presentar la misma cosa pero en otro base. ¿Sí? Bueno, nosotros de nuestro lado tenemos que discutir cómo enfrentamos esta nueva etapa y esta forma particular de intervención del Estado en el tema minero. Y este es un debate que es clave. Creemos nosotros, incluso para discutir las alternativas políticas para el pueblo de la Catamarca. Entonces, hasta ahora, los movimientos que se han desenvuelto eran sobre todo movimientos de resistencia. Decían, no queremos que nos liquiden las fuentes de agua, no queremos que apliquen estos métodos de minería a cielo abierto, no queremos la lixiviación porque termina contaminando. No queremos el saqueo de recursos, un saqueo de recursos no renovables. No. ¿Sí? Nosotros creemos que tenemos que establecer un planteamiento que vaya un poco más allá, que pueda oponer a un planteamiento político del Estado y de las compañías mineras, un planteamiento político, es decir, integral, de los trabajadores, de los que queremos defender el medio ambiente, de los que queremos combatir la pobreza en la provincia de Catamarca. Y esto nos parece decisivo, porque a pesar de los enormes esfuerzos de lucha que hay, se han planteado pueblo tras pueblo, las mineras vienen ganando. Se vienen imponiendo. Para más tiempo, menos tiempo, pero se vienen imponiendo. Entonces hay que hacer un balance de los métodos y el programa con que enfrentamos esta cuestión. Y este fue parte del debate que tuvimos con algunos compañeros de Andalgalá ayer, ¿no es cierto? Nosotros ya lo hemos planteado en la última campaña electoral. Nosotros creemos que hay que hacer una presentación
del problema que diga, por supuesto, no queremos que nos roben el agua, no queremos que nos contaminen, no queremos que nos roben los recursos. Todo eso no está muy bien. Ahora, para que todo eso pueda ser posible, ¿quién tiene que tener la batuta? ¿Quién debe dirigir y decidir qué se hace con los recursos? Hoy tenemos el gobierno que dice que los únicos que pueden dirigir y decidir sobre esto son aquellos que pueden explotar, por decir, las compañías multinacionales. El Estado no tiene nada para hacer allí, no le da el cuero para hacerlo, nada dice. Entonces lo único que podemos hacer es establecer esta asociación, abrir las condiciones controladas para que no roben tanto, que dejen un pesito más, que no lleven tanto litro de agua. Es decir, a eso se resuelve la política internacional del Estado. Nosotros tenemos que plantear al contrario. El problema es sacar esto del ámbito de lo privado y colocarlo en el ámbito de lo público. Es decir, tiene que ser la decisión sobre el destino de los recursos, una decisión sobre bienes que son públicos y deben ser del Estado. Por eso planteamos la idea de nacionalizarlos. Y nacionalizar no es simplemente cambiar el Estado, es decir, que sean del Estado nada más. Tiene que ser del Estado, pero para que pueda decidir sobre ellos la clase trabajadora, las poblaciones y sus delegados, sus representantes que están en las zonas productivas, para que puedan tener derecho a veto, por ejemplo, sobre el problema de la protección de los glaciares. No es simplemente que haya una ley, así que charlamos un poco del tema de la ley glacial. No alcanza que haya una ley. Tiene que haber un control directo, porque ¿quién controla el lugar donde se produce el mineral? Si ellos son los que controlan y dominan hasta el territorio y demás, ¿quién le va a hacer cumplir una ley? Es como si fuera una zona liberada. Hace lo que quiere. Entonces tiene que ser público y estatal, y tiene que haber un control directo de la población, por eso tiene que estar nacionalizado. Tiene que decidirse con otra orientación social, la minería y el uso de todos los recursos. Entonces no es un problema solo ambiental. Los movimientos que lo han encarado solo como un problema ambiental y no como un problema social y ambiental no pueden ofrecer otra política, no pueden enfrentar todo esto ofensivo del gobierno de las mineras. El problema es plantear que a partir de una nacionalización podemos darle otra orientación social y hablar una planificación en serio, en el sentido de una planificación que tenga que ver con el interés común de los que viven en esta provincia, ¿no es cierto? De nuestro desarrollo, de la preservación del ambiente donde vivimos, de la posibilidad de transformar nuestra realidad, de conseguir trabajo, de industrializar si se puede. Es decir, todo este concepto depende de que haya otra dirección social, otra dirección del proceso de cómo se puede hacer, qué clase de minería se puede hacer y qué minería no queremos hacer también. Pero si uno no se plantea el problema de quién dirige, qué contenido social tiene la dirección del uso y de esa planificación del uso que vamos a hacer de los recursos, no hay modo de enfrentar a estos tipos que tienen el Estado, las compañías y todo. Del otro lado dicen que con el recurso de ellos va a haber la salida a problemas sociales como la creación de trabajo, que te van a fabricar un hospital, te van a construir un hospital en un pueblo, que la plata va a salir de la explotación de la mina, y entonces vos te estás negando, no querés que progrese ese pueblo. Entonces vos tenés que poder decir, no, yo quiero que el pueblo progrese, yo quiero el hospital, quiero crear trabajo, quiero todo lo que podría llegar a producir si decidimos hacer esa minería para transformar la realidad social que se puede, para crear puestos de trabajo estables, no de un periodo de unos años que dura la mina y después quedamos como tierra arrasada sin ningún problema y más pobre que antes. Entonces hay que discutir la orientación social de la minería. Hay que discutir que tiene que ser nacionalizada para que esté en el ámbito de lo público, para que el pueblo organizado pueda tener derecho a veto
sobre las cuestiones ambientales, para que se pueda hacer un plan en función de un desarrollo del conjunto de la sociedad. Es decir, hay que oponerle otra política a la política de ellos, otro contenido social, y no solamente objeciones ambientales. Y hay que hacerla como parte de, por supuesto que la hacemos y la defendemos. Pero tenemos que ir más lejos para poder ganar a la masa, a la población, a la necesidad de esta salida. Y en esto la experiencia Plaganá es muy interesante, porque había un movimiento de una asamblea que se desarrolló muchísimo, grandes movilizaciones, una pueblada, y en un punto también una expresión electoral de ese movimiento que llevó a que la intendencia la ganara un candidato que se presentaba como vocero de ese movimiento antiminero. Pero ese candidato que ganó no tiene una política para oponer a las multinacionales. Y ya está demostrando que está adaptado a que la minería de agua rica avance, simplemente poniéndole algunas condiciones mínimas. Pero ha frustrado la expectativa que tenía el pueblo que lo votó, que pudiera ser el que ponga, digamos, una alternativa de salida. Entonces, la asamblea se ha dividido, una parte de los activistas de la asamblea están colaborando con el gobierno, otra parte se da cuenta que eso no corresponde, que hace falta mantener un movimiento autónomo, independiente, que pelee por las causas que motivaron las grandes movilizaciones, ¿no es cierto? Y con esa parte ya nos reunimos a discutir cómo seguimos en esta nueva fase de la lucha. Hace falta dotarnos de un programa para superar los límites que tenía el programa con el cual se fue la lucha hasta ahora. Y decirle a las mineras y al gobierno y demás que es posible que tengamos los recursos que hacen falta, pero con una minería nacionalizada y con control y con decisión popular sobre qué planes van y qué planes no van. Con el 100% de los recursos reinvertidos en la provincia, no el 5%, como es hoy. Entonces tenemos que dar un salto en la calidad del programa que presentamos y examinar críticamente todos los movimientos de lucha que han habido hasta ahora, porque esto se supera. Por ejemplo, recientemente se hizo una protesta en Cerro Negro. No sé si ustedes conocen de qué se trata, pero un grupo dijo: tenemos que tomar la medida más radical para impedir el paso de los transportes hacia la mina. Vamos a un lugar que si cortamos ahí ya no pasa más nada. Fueron a un lugar donde no había casi gente. Los reprimieron y no tuvo una mayor trascendencia. Al revés de actuar de esa manera, de aislarse del centro del poder político, de dejar la pelea para cada pueblo aislado, uno del otro, peleando contra cada una de las compañías mineras, el poder allí. Lo que haría falta es un movimiento que unifique todas las expresiones de los pueblos y podamos ir todos juntos sobre el poder político, que es el que banca todo el saqueo que están realizando. En Catamarca y en la Plaza de Mayo con Cristina Kirchner, que es la madre de toda la cuestión. En cambio, no hay ese movimiento del conjunto. Son batallas atomizadas, localizadas, con un programa limitado. Solo resistimos a lo que nos quieren hacer y no vamos nosotros por nuestra salida de los problemas, por la positiva. Entonces, está planteado un debate muy importante. El movimiento del activismo antiminero de la provincia, para poder constituir incluso, no solo para relanzar el movimiento con mayor fuerza, unificar los movimientos de todos los pueblos, así sobre el poder político con planteamientos comunes, sino también para constituirnos en alternativa política. Ayer discutíamos con los compañeros. En Andalgalá se va a constituir un frente independiente para presentar este programa y mostrar cómo el intendente que subió electo con la expectativa del pueblo que enfrentar a la mega minería no lo va a hacer, se ha adaptado y hace falta otra cosa, otra representación política, otra organización popular que plantee este programa que estamos señalando. Bueno, ese es el debate.
que depende también, lógicamente, de que este tipo de posiciones se estructure como alternativa política y gane la autoridad frente al pueblo, incluso en las elecciones que va a haber en marzo del año que viene. Se puedan popularizar, se puedan conocer más estas ideas. Entonces, en relación al tema minero, creemos que hay que desarrollar esta cuestión. Sacando una conclusión un poco más general. Después vamos al debate, hay cosas que después podemos hablar si les interesa, por ejemplo, los 6 años, y otros temas de situación política que las dejo para el debate para no ser tan largo. ¿Sí? Estuvimos, sintetizando cuál es el problema más importante que hemos analizado en el Congreso de nuestro partido el 9 de julio. Nosotros vemos, de un lado, un gobierno agotado, que interviene con todas estas maniobras, estas formas extraordinarias de intervención en la economía, que interviene tratando de presentar lo que va a terminar siendo un agravio al pueblo en casi todos los terrenos, como si fueran medidas nacionalistas y populares, es decir, disfrazando el contenido de las medidas que toman. Tenemos por otro lado una clase trabajadora, un movimiento de la juventud que está muy activo y que ya empezó un proceso de ruptura con este gobierno. Ustedes habrán visto la gran movilización en Plaza de Mayo, que fue el acto de Moyá. Fue la primera gran movilización donde gruesos sectores de la clase trabajadora fueron contra el gobierno. Lo mismo que lo votaron en octubre del año pasado. En el movimiento de la juventud también hay todo un área del movimiento de la juventud que se desarrolla y choca con el gobierno. En el movimiento antiminero ni hablar. Había una experiencia muy profunda. El problema que está planteado, y esto es lo que hemos discutido en nuestro Congreso, es que todo este movimiento obrero y popular que está entrando en un proceso de crisis y que se da cuenta del agotamiento de este gobierno, ya no se traga más lo del discurso nacional y popular, se pueda constituir en una alternativa política. Es decir, se pueda fusionar ese movimiento obrero que está recuperando sindicatos, que está peleando contra la burocracia, esta juventud que lucha, estos movimientos tan importantes que hay contra la megaminería y otras expresiones populares, puedan fusionarse con la izquierda, que está planteando la necesidad de constituir una alternativa política para superar al régimen kirchnerista, no es cierto, como pretende la derecha para venir todavía por golpes más violentos contra la clase trabajadora, sino para presentar un programa de la clase trabajadora y de los explotados y superar el agotamiento del kirchnerismo. Es decir, superar este gobierno desde la izquierda. Lo que el gobierno eligió, al contrario, es tratar de armar artificialmente un menú para la población argentina diciéndole, miren, acá la alternativa es entre Macri y yo. Es decir, entre la derecha y el kirchnerismo. Y elige que esa sea la confrontación artificialmente para que el pueblo no salga de ese corralito. Es decir, estas son las opciones. El que está contra mí, dice Cristina, te hace juego Macri. Entonces ataca y trata de disciplinar sistemáticamente a todo aquel que lo critica al gobierno desde la posición nuestra, de la posición de la clase trabajadora. Y trata de disciplinarlo, incluso a aquellos sectores que son críticos del gobierno, pero dicen, bueno, será lo que sea, pero peor es Macri, después de todo. ¿Sí? Entonces el gobierno elige ese escenario, fuerza una polarización artificial para disciplinar al pueblo, a las organizaciones populares, a la izquierda, a la juventud, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que intervenir para romper ese disciplinamiento, profundizar algo que ya se empezó a desarrollar de manera importante cuando hicimos el Frente de Izquierda y logramos instalar una posición de izquierda a nivel nacional de casi 700.000 votos en todo el país, cosa que no existía el año pasado, esa posibilidad. Ahora queremos profundizar ese desarrollo. Y creemos que, como está pasando en otros países a nivel mundial, son momentos de grandes virajes. Ustedes vieron, por ejemplo, el caso de Grecia, casi gana un partido de una izquierda revolucionaria en las elecciones, medio la que se llama Syriza. Pasó del 4% de los votos al 26% y casi ganó.
y se hundieron los partidos tradicionales. Al calor de esta enorme crisis, sectores muy vastos de la clase trabajadora y los explotados se plantean grandes virajes políticos. Es decir, un reposicionamiento. En la Argentina también está ocurriendo. Nosotros necesitamos alimentar ese viaje, desarrollarlo para instalar en Argentina una oposición de izquierda argentina, que pueda defender este programa frente a la minería, que pueda defender una política de protección del salario frente a todo este shock que se viene en materia de tarifas y demás, que pueda defender la educación pública, que también va a ser víctima, indudablemente, de los recortes presupuestarios del Estado, en este cambio de época. ¿Sí? Entonces, en esa construcción estamos. Es decir, el trabajo que estamos haciendo por desenvolver el Partido Obrero en la provincia, y lo que queremos hacer en discusión y debate con luchadores muy destacados de esta provincia en temas mineros y en otros temas, tiene que ver con la necesidad de ofrecer a este agotamiento del régimen kirchnerista una alternativa de los trabajadores de fusionar a la izquierda con el movimiento popular en todas sus expresiones y constituirnos en la alternativa política. Bueno, hasta acá paro y agarramos el debate, las preguntas, muchos temas que podemos hablar.